Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén ustedes escuchando. El día de hoy estamos haciendo una prueba, un experimento muy interesante del podcast de Titanes del Mundo del Trabajo. Lo que queremos tocar es un tema que sabemos de inicio que es un tema espinoso, que es un tema que no es fácil de tratar, pero que es un tema donde yo pienso que tenemos que no darle la vuelta y ser contundentes en lo que opinemos. Voy a tratar de dar de inicio una pequeña antecedencia, una umbrela de qué es lo que está pasando ahorita, muy sencillo, y luego iniciaríamos con temas específicos, para lo cual les pediría de inicio que tengo aquí un cronómetro, darles un tiempo de 3 minutos por participación para que esto fuera ágil. Están conmigo realmente unas verdaderas personalidades. Ellos cuando tomen la palabra, si quieren se presentan, si no quieren presentarse únicamente dan su voz, están totalmente libres de hacer lo que como mejor se sientan. A este asunto yo le había llamado la huelga y sus consecuencias, caso Audi 2024, ¿no? Y yo quiero dar el primer antecedente. Y el primer antecedente, van ustedes a pensar que estoy loco, pero el primer antecedente que yo veo es un libro que todos deberíamos de leer, que se llama Las Horas Violentas, de Luis Espota, publicado en 1974, donde nos está hablando hora a hora, minuto a minuto, en una magnífica novela, qué es lo que sucede en una huelga. Y una de las conclusiones que yo aprendí de este libro, que me parece magnífica, es donde él dice el autor, una vez que estalla la huelga ya no es de la empresa ni del sindicato. La huelga ya es de la colectividad, ya es de la sociedad. Y me parece un punto de vista interesante. El segundo antecedente, que no pudiéramos perderlo, no lo quiero dejar de vista, porque es el mismo grupo empresarial, es en el año 2022, en agosto de 2022, tenemos que ver muy claro el caso de la huelga de Volkswagen. El caso de la huelga de Volkswagen es donde por primera vez se dio un aumento cercano no cercano, del 9%, donde se votó, donde los trabajadores no lo aceptaron, lo volvieron a poner a consideración de los trabajadores. Intervino la secretaria del Trabajo y finalmente, para lograr una buena conciliación, les dieron una retroactividad de 15 días, que esa retroactividad de 15 días no es gratis, esa retroactividad le cuesta a la empresa cerca del 0.4%. Esos fueron para mí los antecedentes. Los otros, nada más para tener un pequeñísimo marco que sea muy académico, es pues, la Ley Federal del Trabajo en el 440 habla de que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Y el 441 nos dice bien claro, los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Entonces, el único que puede ejercer una huelga es el sindicato. Eh, Ojo, primera anotación es, la huelga la ejerce el sindicato, no los trabajadores. Ojo, lógicamente que existe una reglamentación y todo, pero el que es responsable, la figura jurídica responsable es un sindicato. Empezamos con que el 23 de enero, el sindicato minoritario de Audi, hay que recordar que en Audi existen dos sindicatos, un mayoritario y un minoritario, y el sindicato minoritario empieza a denunciar públicamente que hay unas irregularidades en el proceso de huelga, declara públicamente, ¿no? El 24 de enero finalmente se estalla la huelga de Audi. El 25 de enero, la empresa solicita la inexistencia por medio de su representante el día 26, Oscar de la Vega, representante legal de Audi, solicita el que la huelga sea inexistencia, la inexistencia de la huelga, y también está solicitando continuar con las pláticas de negociación, lo cual aquí es la primera cosa que me hace ruido, ¿no? O sea, por un lado solicito que sea inexistente, pero el otro lado también solicito seguir platicando.
Eh, Luego nos vamos al día 26 de enero. Técnicos en huelga piden la salida de Jacobo Isa, vicepresidente de Recursos Humanos. Y el día 26 y el 29, eh, eh, Tarek, y le voy a llamar Tarek porque él así se firma y así se dice que es el director general del grupo Audi, se comunica por escrito y con audio con los trabajadores en dos ocasiones hasta el día de hoy, en donde trata de dar él su versión de qué está pasando, de qué no está pasando, y da o trata de dar una clase de qué está sucediendo. El día 30 de enero se reinician las pláticas de renegociación, los cuales se están llevando todavía a cabo con intervención del Centro Federal de Conciliación, pero hasta la fecha no tenemos ningún, ningún asunto previsto de arreglo, que seguramente existirá este arreglo, ¿no? Están las posiciones, no están tan lejanas las posiciones. Aquí me faltó un dato que es interesante. El 27 de enero, el doctor Willebraldo Gómez, Supa, por eso mencionaba mucho yo lo que decía Luis Espota, hace un análisis de todos los acontecimientos maravilloso. Habla que el 80% de los 4.159 trabajadores no aceptaron la propuesta de la empresa. Habla que del 2019 al 2022 hubo un incremento automático del 5.4%. Ya habla que en el 2023 lo que se pretende es aparentemente un 9.4% directo al salario, y las posiciones ahorita están en que el sindicato está solicitando el 15% y la empresa está ofreciendo el 6.5%. Aquí lo que me interesaría y que me gustaría mucho el escuchar su opinión es en lo siguiente. Lo primero es, asumo mi responsabilidad de que yo dije que había errores. ¿Por qué? Tengo más de 25 años dando clases de negociación, más de 25 años seguramente. Y yo siempre he enseñado, a lo mejor equivocadamente, no significa que uno esté perfecto, yo siempre he enseñado, y le enseñaba yo a mis alumnos, el decir, en una negociación lo más importante es siempre mantener instancias. Y siempre les decía, nunca pongan a la cabeza de la empresa al frente de la negociación. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen al frente de la negociación a la cabeza de la empresa, no le dan ya facultades o posibilidad de que recule y de que piense, porque va a decir, oye, pues ¿a quién le consultas si tú eres el que decide? Este caso le pasó al director general de Aeroméxico cuando en alguna ocasión hizo en la huelga de sobrecargos, empezó a hablar directamente con Alejandra Barrales, y lógicamente Alejandra Barrales, secretaria general del sindicato de sobrecargos, luego dijo, pues yo ya no quiero hablar con nadie más que con el presidente de Aeroméxico. Si ya estoy hablando ya con él, pues yo ya no quiero regresar a hablar nunca más con el director de recursos humanos. O sea, automáticamente descalificó a toda su plantilla. Es por eso que yo creo que asumo que puedo tener un error, pero yo digo, oye, para mí es un error grave, porque está descalificando, según yo, está descalificando a sus gentes, a sus vicepresidentes, y ojo, también está descalificando a los dos sindicatos, porque volveríamos a decir, oye, el que está ya a la huelga es el sindicato, y el hecho de que tú estés entablando relación directa con todos los trabajadores, auténticamente estás tú como diciendo, oye, pues es que los trabajadores tal vez no se entienden con el sindicato. Se le puede pasar porque es extranjero, porque no conoce un poquito la mentalidad, pero yo lo que digo es, para mí, a lo mejor estoy totalmente equivocado, sí es un error. Ese es mi primer acercamiento y me gustaría un poquito escuchar alguna opinión si tuvieran sobre este punto. Gracias. Es un tema muy apasionante, muy amplio, pero puntualizar sobre esta cuestión 3 minutos. Mira, quien tiene la acción es el sindicato y quien tiene los hechos de la huelga son los trabajadores. Es un binomio que es peligroso porque a veces el sindicato como representante tiene un interés legítimo o no, objetivo o no, los trabajadores tienen otro. Aquí parece que se combina el objetivo. Queremos huelga, queremos un aumento, queremos una revisión, etcétera, etcétera. Y si es desde un punto de vista como negociador colectivo,
me parece que sí es un error acotar rápidamente los escalones de negociación o las distancias de negociación, porque entonces cuando ya no hay arreglo entre las cabezas, pues simplemente truena el asunto. Si quién más pudiera auxiliar, si ambos desconocemos a los niveles intermediarios, ¿no? De intermediario o intermediación incluso. Entonces sí podemos pensar que es un error desde ese entonces, pero si fuera un error como tal, pues entonces el error viene desde antes, ¿no? Quiero aclarar que yo soy el abogado y la central del segundo sindicato de Audi. Nosotros somos quienes representamos y quienes obtuvimos el registro del sindicato de Audi, del segundo sindicato que representa Francisco Daniel. Entonces, nosotros obtuvimos ese registro y estamos metidos en el asunto bastante bien. Yo no sé por qué no podamos hablar, sí podemos hablar sobre este asunto, aunque seamos parte del asunto. Lo que no podríamos serán revelar algunas cuestiones de procedimiento probablemente, siempre y cuando pues sean muy subjetivas, pero en realidad pues no lo es una, están planteando una inexistencia, están diciendo que no fue la mayoría, que la forma no se cumplió, o sea, no hay nada que ocultar aquí, no hay mucha ciencia. Aquí el hecho es que hay un encontronazo, pero que está derivado ya no de una cuestión formal de error, me parece a mí, me parece que en esa parte es un error, pero que hay elementos que están trabajándose de otra manera desde el desencuentro en la planta misma con los liderazgos de los sindicatos y con los trabajadores. Desde ahí viene, digamos, la omisión, ese trabajo cotidiano que se tiene que estar haciendo. Creo que hay un error importante en la metodología de la negociación colectiva. La empresa apoyó y no apoyó al sindicato titular, nos dio entrada y no nos dio entrada al sindicato minoritario por medio de escritos, negociaciones y pláticas. Entonces se crea un ambiente un poco de inestabilidad. Hubo incluso conatos de destitución del sindicato mayoritario o titular del contrato. Creo que es un ambiente y que ahora se puede usar este recurso de la huelga para unificar a los trabajadores, pero en contra de los intereses de la empresa. Créeme que es una acción también política sindical, ¿eh? Es una acción sindicalista también para unificar a la gente que se estaba dividiendo. Y lo han logrado parcialmente, porque ¿quién no quiere un aumento? ¿Quién no quiere mejores prestaciones? Y si tú me las ofreces, pues yo estoy contigo hablando sindicalmente. Pero también para llegar a esto, hay muchos factores que nos llevan ahí, que es desde la información que se está manejando en los medios, la inflación, el aumento de los salarios mínimos, la huelga de Estados Unidos, los antecedentes de Volkswagen, como ya notaste, los antecedentes de General Motors, la liga esta de sindicatos que anda moviendo por todas partes y prometiendo cosas por todos lados y que está ganando algunas titulares y otras las pierde. Y esta federación de trabajadores de la industria automotriz, también te quiero decir que representamos una gran parte del sindicato de Nissan y sabemos de esta situación. Entonces, hay muchas condiciones que se están mezclando de una manera, me parece, en la huelga de Estados Unidos que se quiere tomar como un modelo. Hoy sale una carta de la Federación de Estados Unidos apoyando al sindicato de Audi, salió otro desplegado y otras acciones de la Federación de Trabajadores de la Industria Automotriz apoyando a Audi. Creo que está escalando de una manera mucho más allá que es muy, muy simple. Entonces, hay muchas maneras Correcto. de analizarlo. No me quiero expandir, ahí estamos. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna opinión que tenga don Ángel? Claro que sí. Su servidor Ángel López es, es complicado hablar a título personal cuando estoy representando una organización de trabajadores. Quiero decir que al representar la organización de trabajadores, ahorita digo el nombre, sí, mis comentarios serán a título personal porque las grandes decisiones del sindicato no los toma una persona y hay que entender las coyunturas de los tiempos. Dicho lo dicho, soy secretario general del Sindicato de Trabajadores de Banco Santander México y de profesión tengo estudios en ciencias políticas y me ha apasionado el tema del sindicalismo hasta que me vuelvo trabajador bancario y actualmente ocupo la representación. Yo quisiera comenzar a corto esta reflexión con una visión general, ¿sí? Una visión general donde, insisto, estos comentarios son a título personal y seré responsable de lo que se diga en este momento. Y quisiera empezar con una reflexión general. Vamos a considerar que el tema de huelga es un tema apasionado, ¿sí? Y más cuando
uno no es actor de un tema de huelga. Uno se convierte en opinólogo con errores o con aciertos, pero se vuelve opinólogo. Entonces, yo sería muy respetuoso de la decisión que se esté dando al interior de las dos organizaciones sindicales que están en esta empresa de Audi. Que por cierto, en la empresa de Audi hay un módulo de servicios bancarios de Santander y hoy la trabajadora sindicalizada que está en Santander tuvo que ser reubicada y ya hay una afectada colateral, ¿sí? Pero bueno, dicho sea de paso, el tema de huelga en el sector financiero es sensible porque este concepto de huelga nace con las manos atadas. Hay regulación internacional, muy poca, por cierto, muy escasa, yo diría, y en algunas de las interpretaciones de esta regulación internacional acota todavía más el derecho de huelga a trabajadores con funciones esenciales de la sociedad. Y a nosotros los trabajadores bancarios nos está acotando en funciones esenciales. Es decir, si se diera el supuesto, y estoy midiendo mi tiempo, si se diera el supuesto de una huelga en una empresa del sector financiero, no sería con plenitud. Te tendrían que autorizar el servicio en los servicios financieros de manera estratégica para no suspender las acciones esenciales. Pero ahorita vuelvo para continuar con mis comentarios. Perfecto, muy amable, muy amable, muchas gracias. Aquí está entrando un tema que es muy interesante. Eh, yo digo que las hojas, o sea, en el escrito, como bien dice Ángel, todo se vale y todo se aguanta y todo se puede manejar hasta que está uno en el caso viviéndolo, ¿no? Se ha hablado mucho de la posible ubicación, participación de los sindicatos minoritarios. Es un tema del que se ha hablado mucho, pero muy poco existe de decir, oye, y qué pasa en un caso de una huelga? Lógicamente, el mayoritario es el que está estallando la huelga, pero luego lo que sigue es un asunto, oye, espérate, ¿quién se hace responsable de las instalaciones? Porque normalmente nos dice la Ley Federal del Trabajo que cuando el sindicato está en la huelga, él se hace responsable de cuidar las instalaciones. ¿Quién lo hace? ¿El mayoritario o el minoritario? Oye, y luego sigue otra cosa, oye, ¿y quién hace las guardias? ¿El minoritario o el mayoritario? Oye, y si el minoritario no estuvo de acuerdo en que se estallara la huelga, suponiendo sin conceder que no hubiera estado de acuerdo, oye, y entonces yo voy a hacer guardia, y si existe un fondo de resistencia, ese fondo de resistencia se le va a dar únicamente a los miembros del sindicato al que están inscritos o va a haber solidaridad con todos los trabajadores. Entonces, son muchas pequeñas preguntas que quedan en el aire para decir, oye, fíjate que el tener la figura del sindicato minoritario es bastante complicada de manejar. Sí, mira, el tema de los sindicatos minoritarios que nos pone ahorita en este ejemplo que se está analizando, pues refleja precisamente que no hay una regulación específica ni un criterio de la Corte. Habrá criterios internacionales, desde luego, y otras regulaciones que podemos checar, pero en México no lo hay. ¿Quién se hace cargo de todo esto? El sindicato mayoritario, al nombrar precisamente el comité de huelga o el comité que va a encargarse de cuidar las instalaciones y las guardias respectivas, que recordemos que hay un comité que se aprueba por la propia autoridad para los efectos de la seguridad, ¿no? El sindicato minoritario pudiera intervenir solidariamente, sí, si lo permite el titular de la huelga o el titular del contrato colectivo de trabajo. Recordemos que si hubiese un apoyo del sindicato minoritario sería para sus socios y de manera exponencial lo podría ampliar a todos los trabajadores porque los otros no son sus socios, no aporta cuota sindical para ese sindicato. El minoritario tendría que hacerse cargo de sus cuestiones y podría coadyuvar en el apoyo del movimiento siempre y cuando así lo acuerde su mayoría, pero de entrada son nada más solidarios de gremio, no solidarios en los hechos, ni responsable en los hechos jurídicos o los actos jurídicos, porque quien lleva el derecho de acción, quien lleva la responsabilidad jurídica es el sindicato.
Y los trabajadores en lo particular son responsables de sus hechos. Y existe la figura del comité de huelga precisamente, y este personal de emergencia que vigila de alguna u otra manera que las instalaciones no se vayan a incendiar, etcétera, etcétera. Y de alguna manera hay guardias que el comité en la asamblea permanente del sindicato nombra para que estén presentes en los diversos turnos o acciones o eventos que vaya a hacer el sindicato durante la huelga, pero el minoritario casi prácticamente está excluido, porque sí se nota la diferencia cuando se da esto, porque uno sí quiere estallar la huelga, otro no la quiere estallar, o ambos la quieren estallar, pero no es una cuestión de tipo jurídico, sino de tipo solidario sindical. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso hay muchos que están insistiendo en que se regularicen la situación jurídica de los sindicatos unitarios para que participen en todos los eventos, desde la formación, elevación del contrato, la firma, la revisión, todo ese tipo de actos jurídicos, y otros que opinan que no tienen por qué intervenir en estos eventos, etcétera, etcétera. Y es una cuestión que se va a tener que resolver dentro de poco. En ese estado de huelga, concretamente, por experiencia propia, puedo decir que el sindicato está siendo solidario y el minoritario con el momento de huelga desde el punto de vista trabajador, más no jurídico, porque hay acciones que no se consultan a la base, porque no es el sindicato, es otro sindicato, se consulta a su base, no al otro sindicato. Entonces, no puede ser corresponsable de las consecuencias. Solidario sí, porque todo el mundo quiere aumento, todo el mundo quiere mejorar, eso no tengo duda, y en eso sí me queda clarísimo, ¿no? Pero en las acciones jurídicas, quien es responsable es el titular de la acción. Ujú. Don Ángel, ¿alguna opinión sobre los minoritarios, sobre la gestión de los minoritarios? Tú que conoces un poquito de cómo funcionan estos en experiencias en España, ¿cómo ves este asunto? Antes de ello, yo quisiera comentar lo siguiente. Vamos a darle más carnita al tema. Partiendo de lo general, yo diría que la huelga es un derecho esencial del trabajador, es un derecho esencial de los sindicatos, porque tiene connotaciones sociales, ya lo acotabas al inicio. Pero al tener connotaciones sociales, mi postura siempre es que debería ser un derecho humano la huelga. Contrario a lo que dice este funcionario de la empresa, donde tuve la oportunidad de escuchar algunos audios, él menciona que en una huelga nadie gana, pero la esencia de una empresa es tener plusvalía. Entonces, pues si nadie gana, entonces, ¿quién es quien pierde? Y no pierde solamente la empresa, y no pierde solamente el trabajador, pierde un polo de desarrollo importante, ¿sí? Entonces, creo que la huelga en esencia debe ser regulada y normada y procedimentada como un derecho universal, como un derecho esencial de los trabajadores, porque nosotros los trabajadores no tenemos esos grandes capitales para invertir, si no, no nos dedicáramos a ser trabajadores, nos dedicaremos a otra cosa. Ahora, dicho lo dicho, ciertamente yo interactúo, yo soy una persona arrojada al diálogo social, interactúo con sindicatos del corporativo, de la empresa multinacional con la que trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Y estos sindicatos minoritarios se están peleando o están disputando, para quitar ese concepto, están disputando constantemente por la representación de los trabajadores. Y los trabajadores, inclusive, ahí te lo paso, compañero Ricardo, ahí te lo paso, hay trabajadores que tienen hasta dos o tres afiliaciones a los sindicatos, pero ellos están dispuestos a pagar cuotas. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador se siente en una situación de una complejidad para él, de tipo personal, de que siente que su relación laboral está inestable, por el derecho de tener doble o triple sindicalización, puede recurrir a que los defiendan los sindicatos a quienes pagan cuota. ¿Sí? Es un modelo muy desarrollado. Yo digo que también tiene sus extremos vivir en una democracia
más de 7 sindicatos, que sí los hay en España, es demasiado muy complicado, además de las connotaciones políticas que inevitablemente tiene un movimiento de huelga. Eso diría Correcto. en particular. Muy amable. Creo que tienes mucha razón, Ángel, y tú lo decías al inicio, antes de que iniciáramos a grabar, tú decías, cuando empecemos a hablar de huelga, tenemos que hablar de que es un asunto social, que es un asunto muy importante, donde hay muchos afectados. En este caso estamos hablando son más de 4.300 trabajadores que están en huelga, pero ojo, hay también, tendríamos que decir, se habla de que hay 11.000 trabajadores de empresas que le prestan servicios a Audi que están siendo afectados, ¿no? Y lógicamente también hay, una vez que la huelga está estallada, como decía Luis Pota, hay gente que está a favor y en contra. A mí no me gustó el posicionamiento que tuvo Coparmex de Puebla. El Coparmex de Puebla diciendo, ojalá se arreglen esto lo más pronto posible porque es importantísimo lo que esté en la empresa, no se vayan a ir mañana mismo y con un gran temor. Y yo lo que creo es que me gusta mucho yo diría una gran conclusión, es decir, oye, la huelga tendría que tener la calidad y la categoría de un derecho humano inalienable. Sí, de hecho maestro, lo tiene, es un derecho humano, dentro de los derechos sindicales, la libertad sindical, que abarca los tres fundamentales, que es la afiliación, la no afiliación, la cuestión de los sindicatos, la negociación colectiva y la huelga, que esa es precisamente es la autotutela de los derechos de los trabajadores. Es decir, no vale la pena tener derechos de sindicación y luego derechos de negociación si no tenemos una autoprotección jurídica, y en este caso es la huelga. Sí lo es como tal. Aquí lo que nos afecta es la regulación de pronto para la efectividad de la huelga, porque ahora se acotó con los 30 días para la imputabilidad y de pronto le dan mucha fuerza a la inexistencia de la huelga en el procedimiento especial o específico dentro de la huelga misma. Es decir, todo esto que se va yendo a un lado, ¿verdad? Entonces, sí es una responsabilidad enorme. La huelga no afecta solamente a los 4.000, 5.000, 11.000, sino incluso a toda la comunidad socioeconómica, primero que nada del lugar, y luego los efectos, porque qué me dices las distribuidoras, de lo que se exporta, todo implica una serie de trabajos. Hay barcos específicos que van a parar porque o no pueden descargar o no pueden cargar, o sea, y es una cadena enorme la que se afecta con esto. Pero hay que ponderar qué es lo más importante en este tipo de procedimientos, ¿verdad? ¿Es el ejercicio de la huelga? Sí, es muy importante jurídicamente, pero es más importante la protección de los derechos de los trabajadores, que da motivo a lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Revisar sus condiciones de trabajo, qué tan real es que estén disminuidas o no. Es un derecho a mejorarlas indudablemente. ¿Qué tanto es la proporcionalidad para mejorarlas? ¿Están dadas o no las condiciones? Y eso sería lo más importante. Uno de los argumentos que dice los compañeritos de Estados Unidos, pues es que se está ganando muy poquito en México y que debe darse mucho más desde la perspectiva de Estados Unidos. ¿Qué tanto real es en México? Obviamente sabemos que el patrón, el empresario, el representante de la empresa o físico moral, pues siempre va a decir que no hay, que no le va bien y que la empresa hay que protegerla y cuidarla porque su interés, bien lo dijiste Ángel, es tener utilidad económica. Ese es el fondo final. Y los trabajadores es la subsistencia de su mano de obra por medio de su ingreso salarial, que es muy diferente desde el punto de vista económico. Uno es la necesidad del trabajador y la otra es la posibilidad de la empresa que se convierte en utilidad y el otro que es una manutención simplemente. Entonces, ahí que tanto se lograría ese equilibrio, que es el papel que deben jugar las autoridades aquí en esta cuestión. Obviamente no va a haber patrón que diga que una huelga está bien. Es más, si lo vemos todavía más objetivamente, yo desde mi punto de vista, siendo sindicalista y abogado laboralista, pues me parece también que no veo un escenario en México lleno de huelgas para que pueda progresarse, pero sí creo yo que puede ser instrumentos para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, que hay que ejercerlo cuando sea necesario. Hoy parece que es necesario, hoy parece que los antecedentes que se están dando, las cuestiones económicas, nacionales, extranjeras y demás, pueden justificar precisamente el posicionamiento de la huelga en función de un aumento equilibrado y un aumento de las prestaciones también equilibrado en favor de los trabajadores de Audi. Y porque además, fíjate, porque son trabajadores especializados, porque son trabajadores que no están improvisando, porque son trabajadores que generan un trabajo de calidad,
de especialidad, de perfeccionamiento y finalmente de gran utilidad. Creo que hay condiciones para justificar. ¿El cuánto es negociable? Es discutible, claro que sí. Correcto. Estábamos hablando y decía Ángel en un inicio, decía que esto es un asunto capitalista. Cuando hablamos de que esto es un asunto capitalista, yo les puedo casi asegurar, que Tarek, el director general del vicepresidente de todo Audi, no tiene él en exactitud el costo de la producción. ¿Por qué? Yo he trabajado en muchas empresas, también muchos años en empresas transnacionales, y a final de cuentas una industria automotriz no es otra cosa más que una ensambladora. Y esa ensambladora le llegan las partes y las partes traen costos, pues muchas veces ya arreglados, consignados, pero no tienes exactamente, no tienes en la mano el se gana o se pierde. Y este es un asunto muy grave aquí. ¿Por qué? Porque se está hablando que hay una gran producción de automóviles, que cada automóvil tiene un costo de arriba del $1,000,000, 1,300,000 pesos. Se habla de que se están perdiendo, creo que 600 automóviles diarios que se están dejando de producir. Entonces, el asunto está en que no debe de tratarse esto lógicamente como un asunto muy claro entre empresa y sindicato, pero ojalá se pudiera hablar con una gran transparencia para poder decir, oye, ¿qué significa y qué puedo y qué no puedo y hasta dónde puedo? Porque ahorita lo que se están hablando de parámetros es, oye, es que yo te doy el parámetro de la industria automotriz y entonces yo no puedo llegar a más de arriba del 7% porque le voy a dar en la torre a toda la industria automotriz y a otras industrias. Pero yo lo que siento, y hablando de este derecho humano, es la relación debe de existir entre la empresa y su sindicato, y el producto que tienen es hasta dónde se puede hablar de negocio, dónde no se puede hablar de negocio, hasta dónde se puede llegar. Y es muy difícil el poder tener estos parámetros. ¿Algún comentario sobre este asunto? Si me permites, Alfredo, yo, mira, yo diría lo siguiente, hablar ya de un conflicto de costos, de responsabilidades, de cómo está la situación, de las afectaciones periféricas, ¿sí? Creo que antes faltó poner en esta mesa otros elementos. Cómo llega la empresa, cuándo llega, los antecedentes de cómo se da el conflicto. Es fácil decir que empezó hacia los últimos meses del año anterior, pero yo creo que va mucho más antes. Antes querían hacer una propuesta de la empresa, quería hacer negociaciones de largo plazo, ¿sí? Y entonces ahí, pues claramente, salvo que tuviera la bolita de cristal, la empresa ofrecía un porcentaje determinado de incremento y revisarlo a los 3 años siguientes, ¿sí? Ahí empieza a crear una descomposición de diálogo social. Entonces, con dos representaciones de trabajadores, creo que lo más conveniente para este conflicto era privilegiar lo anterior que está antes del conflicto colectivo de huelga. Estaba el diálogo social, establecer bases concretas, muy específicas para tener puentes, ¿sí? Yo tengo una visión productiva, un pensamiento de empresa con visión productiva, pero con distribución de beneficios. Esos beneficios deben ser equitativos, es la fórmula básica que hablan todos los que estamos metidos en el mundo del trabajo, es de ganar, ganar. Y a todos nos interesa ganar, ganar. Pero pongamos reglas del juego muy claras sobre la mesa y construyamos diálogo social. Creo que aquí faltó diálogo social, faltó cultura de diálogo social en esto para llegar para no llegar o evitar llegar a este conflicto. Sin embargo, ya está el conflicto de huelga. Yo sigo pensando que la huelga ya es un conflicto, debe ser respetado como derecho inevitablemente, como un derecho humano, en particular la huelga. Pero bueno, hay mucho debate al respecto, ¿sí?
Yo, más allá del derecho de la libertad sindical, del derecho de negociación colectiva, yo le pondría un punto muy particular al derecho humano del derecho a la huelga. Eso diría. Correcto. Hablando de antecedentes, no podemos dejar de mencionar de que cómo es que se han establecido muchas o la gran mayoría de las empresas que están armando coches en México. Lo que hacen es un gran roadshow con entidades federativas donde les van ofreciendo el oro y el moro. Así fue como se llevaron en Nuevo León a Kia y luego se están llevando a Tesla ofreciéndole terreno, no te pago de impuestos de tanto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llevaron y usted lo conoce perfectamente bien, maestro Ricardo Espinosa, cómo se llevaron a Nissan a Aguascalientes con la promesa de decir, oye, te prometo que no vas a hacer no va a existir un nuevo Morelos. Aquí yo te garantizo de que no hay huelga porque yo te voy a garantizar aquí paz y tranquilidad. Igualmente fue como le ofrecieron a General Motors, o sea, olvídate de lo que te pasó en la Ciudad de México en esas grandes huelgas. Aquí vas a tener una paz y una gran tranquilidad. Lo que no esperaban es de que estos grandes cambios y de que esta resolución, yo creo que este despertar social, yo creo que las empresas no le están dando ningún gran favor a los trabajadores. Esta empresa, lo primero que, y usted lo conoce muy bien, maestro Ricardo, es, ojo, no es que está perfectamente ubicada en Puebla, a pesar de que la dirección sí es Puebla, está mucho más cerca de Tlaxcala, está muy cercano a Huamantla. Y entonces yo lo que podría decir es casi el 90-95% de los trabajadores son técnicos superiores universitarios. Entonces, no son trabajadores que van a una ensambladora y de que van a decirle, patrón, gracias porque me des trabajo, donde le están diciendo, así lo interpreto yo, discúlpame, en la segunda comunicación que hice Tarek, donde les dice, fíjense que nos fue mal el año pasado y por el COVID y no hemos bajado a un solo trabajador, no hemos despedido a nadie. Yo les diría, oye, espérame, pues, el que gestiona la empresa eres tú y tú eres el responsable. Tú sabrás si se aumenta o se quita la gente. Yo soy únicamente trabajador y el sindicato, yo soy representante de los trabajadores, pero yo no soy responsable de la gestión. ¿Qué opinas sobre estos asuntos? Pues sí, evidentemente uno de los objetivos de las empresas, independientemente de la utilidad y la productividad como tal, es la estabilidad laboral, lo que ellos llaman la paz laboral. Y se van a lugares donde políticamente se les pueda garantizar, y hablo por el sistema político, ¿no? Se les pueda garantizar esa paz. Digo, un ejemplo que no es el tema, pero tienes Tesla en Nuevo León, ¿no? Ahí abiertamente están rechazando a los sindicatos. Ya ni siquiera estamos hablando de la posibilidad de una huelga, un contrato, sino de manera abierta no quieren sindicatos, ¿no? Y bueno, eso se da así, pero esto es una cuestión que va evolucionando, los trabajadores van aprendiendo, van asociándose, van generándose situaciones que generan los sindicatos de una manera u otra, ¿no? Entonces, esto no se va a poder detener. Si hay un despertar efectivamente de la clase social, de los gremios laborales en todo el país, y pues esto puede ser bueno en términos generales si se vuelve una cuestión económica a favor de los trabajadores, pero también tendremos la otra visión siempre, y no es que yo esté de acuerdo con ella, sino que siempre la vamos a tener que, si creamos conflictos más allá de lo que puede ser razonablemente responsable, pues entonces vamos a tener empresas que sí que se van a espantar y se van a ir, cosa que no sucede, lo hemos vivido toda la vida, ¿eh? Toda la vida hemos tenido la amenaza del patrón, que si mira, si me estalla la huelga, me voy a ir, voy a cerrar, voy a reajustar, algunas sí por cuestiones de mercado, financiamiento, otro tipo de cuestiones, otras sí por algunos conflictos laborales que son las menos en este país, pudieran llegar a ese caso. No veo que este sea el caso, en este momento al menos no se ve. Creo que hay que incrementar la negociación, la conciliación, porque el diálogo social efectivamente en este momento quedó aislado. Ahorita lo que queda es la conciliación, el frente a frente de los dos actores y demandados, los actores jurídicos en este ya un litigio, en este ya es un conflicto, es un litigio, ya se está litigando la huelga en este momento y hay otro tipo de parámetros que están en juego y consecuencias jurídicas que pueden llegar a suceder. ¿Qué pasa si declara inexistencia? ¿Qué pasa si se declara la existencia? ¿El sindicato aguantará los 30 días? ¿Habrá responsabilidad de los 30 días? ¿La empresa querrá seguir negociando? ¿Qué pasa si la inexistencia procede? ¿La empresa querrá seguir negociando en los mismos términos? Es decir, ya estamos en un litigio, ya estamos en una conciliación, en una confrontación jurídica de dos sujetos, de dos partes, de sujetos de derecho que están en otras condiciones. Ya aquella parte rebasó,
decía un amigo, están a punto de llegar, no en el terreno, ya pasó el terreno de la negociación, la normal, ¿no? Esa suavecita. Ya estamos en el terreno de los esfuerzos y pueden llegar al terreno de los sacrificios mutuos, porque para cada quien será su sacrificio, verdad o falso, ¿no? Verdad o falso, ceder una parte, ceder otra, cuando no lo tenías planeado, entonces entra en otro terreno. Creo que ese es el camino que está ahorita. Creo que la base trabajadora está en términos generales en el momento de huelga, pero también le va a hacer crisis la segunda semana. ¿Cuántos fondos tiene el sindicato para poder apoyar? ¿Quién va a apoyar los fondos al sindicato para resistir la huelga? ¿Qué tipo de apoyo se van a dar? ¿Por cuánto tiempo se va a dar? Lo que el tiempo nos dice es que es el olvido. Eso es lo que el tiempo nos dice a largo plazo en México en las huelgas. Eso está mal para los sindicatos porque no hay esa solvencia. Sin embargo, son elementos que ya juegan en este momento, que ya están jugando, aun cuando se respete el derecho de la negociación colectiva como tal, como sistema jurídico para mejorar prestaciones, o el derecho a huelga se puede respetar. ¿Qué tan fuerte, qué tan sólido, qué va a suceder en ese momento? Creo que todavía no hay manera. Solamente las partes que saben las condiciones bajo las cuales de manera estricta se está llevando esta negociación no lo van a poder decir. Maestro, tiene usted mucha razón, pero hay que recordar que, como decíamos en un inicio, este movimiento ya se hizo social. Y entonces, cuando estamos hablando de que, oye, ¿y de qué van a vivir? Hay que recordar que hay muchos intereses y entonces ya hay sindicatos internacionales con apoyo y metiendo dinero. Ya hay organizaciones de otros países que no son necesariamente sindicatos, que están ya apoyando con recursos y bastantes recursos. Entonces, el asunto ya no es nada más la huelga de los trabajadores y la empresa, sino el asunto se está convirtiendo también en un asunto político, porque yo le diría, oiga, dígame quién es el que se va a aventar el tiro de declarar una huelga inexistente donde hay una votación mayoritaria de los trabajadores queriéndose ir a la huelga. O sea, ¿en qué papel quedaría el Poder Judicial? ¿Dónde está interviniendo ahora la Secretaría del Trabajo? Que la Secretaría del Trabajo técnicamente está con las manos amarradas porque ya no tiene la funcionarios conciliadores. Con don Manuel ya no tiene ahí, sino está entrando como un componedor, gracioso componedor el centro de conciliación, pero ya no tiene esa fortaleza que se tenía antes, donde a ustedes les tocó el tiempo duro con Farel, donde te decía, oye, te pasas de listo y te califico la huelga de inexistente, y tú te pasas de listo de empresa y te la califico ahorita mismo, y entonces había un gran control de la Secretaría del Trabajo. Actualmente no tiene ya ese control, o sea, el asunto políticamente, y sobre todo que estamos en un periodo de votaciones, es un asunto bien complicado de poder solucionar. Don Víctor Lara, ¿quisieras dar alguna opinión? Bueno, sí, mira, buenas tardes a todos, disculpen, llegué tarde. Yo lo que les puedo dar mi punto de vista y hablando de Farel, para los que sí conocimos a Farel desde un punto de vista como sindicato, porque habrá algunos que pues obviamente escucharon la historia de ese personaje maquiavélico, ¿verdad? Él y todos sus componentes que le rodeaban, ¿no? El licenciado Gómez Peralta, el licenciado Melo. No, 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 era una orquesta perfectamente bien organizada y recuerdo perfectamente cuando llegaban uno a los emplazamientos que no salían de ahí hasta que se arreglaban, ¿no? Entonces, hoy, la verdad, creo yo que la debilidad que tiene la autoridad laboral para poder concertar, conciliar y tener esa experiencia que los viejos lobos como autoridad llegamos a conocer, hoy es carente, es totalmente ausente. Y tras bambalinas se suenan por ahí apellidos y que interviene la secretaria de Gobernación o su papá. Digo, es algo, es un tabú conocido a voces, ¿no? Y acerca del financiamiento de organismos internacionales es obvio, no le desconocemos algunos nombres en particular, pero vemos cómo mecen la cuna a ese tipo de organismos. Yo, desde mi punto de vista con lo de Audi, creo yo que la candidez y con aquel mensaje de valiente y yo soy y tengo la autorización de los trabajadores,
se me hace tan absurdo su diálogo y luego la contestación que hace la empresa a manera de sensibilizar a los trabajadores, tocándoles las fibras sociales donde está nuestra disposición de negociar, ¿verdad? Pero, y un tercer elemento donde el sindicato, después de haber estallado, ahora ven figuras y que eran del sindicalismo antiguo y yo creo que lo van a seguir utilizando algunos aprendices de sindicalistas, ¿verdad? De buscar víctimas por el lado de los funcionarios de la empresa, ¿no? Creo yo que el sindicato puede perder credibilidad, desde luego, y si hay una alternativa y decepción, desde luego, de los trabajadores, por mucho que tengan una mayoría, en estos días de ya del paro, y como decía el licenciado Ricardo, estos días son una cuenta regresiva de credibilidad, de falta de credibilidad, donde los recursos, existen recursos pensados como cláusulas, como fondos para sostener a las familias, porque pues estamos hablando no solamente del huelguista que hace la guardia en el centro de trabajo, sino esa forma de vida, porque si recordamos, son trabajadores de salarios bastante buenos. Quizás un ejemplo con el que queremos tachar a todas las demás industrias y es totalmente imposible porque estos salarios, la verdad, son muy competitivos. Pero insisto, la historia, creo yo, no ha cambiado por mucho, sigue la demagogia sindical y las argucias de la empresa para tratar de dominar a los trabajadores, llegarles a las fibras sensibles de la necesidad y por ese lado, desde luego, si viene posteriormente a la votación de los trabajadores y desean o no la huelga, evidentemente creo yo que ese discurso del secretario general adolece de modernidad, me da un poco de preocupación el de que si hacen autos de primera línea, ellos deben de tener salarios de primera línea, ya los tenían, ¿eh? Ya los tenían. Es decir, no va a cambiar por mucho el salario que pudieran conseguir, que creo que es el 16,5%, no va a cambiar mucho la forma de vida. Es decir, me preocupa a mí 10 años de un contrato colectivo que si vemos sus cláusulas no son nada despreciables, son bastante buenas. Creo yo que la falta de habilidad y de madurez de parte del comité ejecutivo se ha visto desbordada, ¿sí? Es negativo y los trabajadores son los que van a dar su punto de vista y definitivamente creo yo que si hay una alternativa para un sindicato más en esta empresa, va a ser una muy buena oportunidad. Creo que por ahí hay algunos compañeros que ya coincidimos en que quizás este movimiento se está llevando mal. La falta de conciliación es una falta de madurez y experiencia de parte del sindicato, sin temor a decirlo. Creo yo que por ese lado adolecen de esa experiencia y no lo dudo, quiere decir mucho la autoridad también, que no tienen esa capacidad para poderlos conciliar, negociar, sentarlos a platicar y hacer a un lado aquellas frivolidades de buscar víctimas o victimizar a un ejecutivo de la empresa o al que sea, ¿verdad? Con tal de que se han negado a la negociación. Eso no es parte de la negociación, ¿no? Es un argumento que para mí es falaz, pero les agradezco y disculpen que haya No, llegado muy hasta... bien. Gracias, don Víctor. A mí hay una cosa que me preocupa y que me gustaría mucho la opinión de ustedes. Estamos hablando y vamos a hablar prácticamente de que una parte quiere el 15 y el otro está ahorita en el 6,5. Probablemente este es un asunto de 3 puntos. O sea, hablando de económicamente, no estamos hablando de que nadie va a volverse ni más pobre ni más rico. Eso es honestamente. Pero les voy a decir que sí me preocupa mucho, y ustedes que lo han vivido, es los abogados, los directivos, los que se pintaron ahorita la cara para la guerra, termina, cierran, firman y adiós. Pero yo lo que digo es el día después, ¿cómo va a quedar la relación del día al día de los trabajadores con las áreas de recursos humanos, con las áreas de sus sindicatos, con las áreas de la empresa? ¿Qué confianza se puede tener? O sea, ¿se puede regresar a un nivel
donde estamos hablando, ahora sí vamos a hablar de productividad, de calidad, de cero defectos, de todo esto, donde ya nos dijimos tantas cosas? Esa es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, porque ustedes lo han vivido mucho en sus organizaciones sindicales. Si es tan amable, maestro Ricardo. Sí, desde luego que hay un antes y un después. Aquí ya hay, como hablábamos de ganar, ganar, también un daño, daño, ¿no? Porque va a haber, nadie debe salir de esta huelga, espero que se resuelva, me sumo mucho a las palabras de Víctor, que se resuelva de una manera lo más equilibrada posible porque no va a ser tan fácil. Ya va a haber desconfianza, por muy buen ambiente que se genere el día del acuerdo y somos cuates y mira, vamos a hacerlo bien y bla, bla, bla. Eh, lo digo así muy bromistamente, pero no, ya hay un daño, te digo por experiencia de empresas cuando hemos tenido huelgas y huelgas, no se reparan y las relaciones terminan mal. Siempre habrá el que me hiciste más daño tú a mí que yo a ti. No que llegamos al mejor acuerdo, sino haber un daño. Los propios trabajadores, si hoy se le está creando la expectativa de un 6.5% globalizado o no, y le sales con un 15%, fíjate, todavía un 15% va a haber problemas. De por sí, ese sindicato minoritario que nosotros ya tenemos ahí, pues trae su discurso político interno, ¿no? Entonces, ya hay una posición natural. Por eso va a ser muy difícil que las cosas queden bien. ¿Qué pasa con el Departamento de Recursos Humanos? Seguramente van a tener indicaciones de poner la mirada sobre algunos trabajadores, sobre el propio comité ejecutivo. Sí, sí va a haber acciones que no se van a resolver tan fácilmente, no va a quedar tan de cuates. Es posible, es probable al menos que pueda haber una relación profesional, pero de fondo va a haber una relación de desconfianza. Eso es lo que sucede después de ese tipo de movimientos de esta naturaleza, cuando aparentemente, como se dice, hay más o menos salarios, es una empresa que no debe, que paga, etcétera, etcétera, y este daño, pues uno y otro les va a sentir dañado, créemelo, eso es lo que sucede en ese tipo de movimientos. Ojalá no fuera así, pues para bien de los propios trabajadores en su momento, etcétera, ¿no? Pero sí, en ese tema sí me parece que va a haber un daño y no va a ser olvidado por ninguna de las partes. Primero otro va a decir, pues ya sé que te puedo estar en la huelga, te estoy en la huelga. Y si le empieza, pues me vas a seguir pegando, pues vas a ver que no. Y esos son cosas que no se pueden evitar, ¿eh? No es un problema de profesionalismo. A lo mejor en la imagen, en la cara va a ser oye, muy bien, en el fondo no va a ser así. Creo que iniciaron un movimiento muy jóvenes, son 10 años de empresa, muy jóvenes en un conflicto muy complicado. Don Ángel, ¿tu opinión sobre el respecto el día después? Sí, yo no lo haría así tan de manera lineal y fácil del día después. Yo antes hablaría del aquí y el ahora. Eh, Hay un actor nuevo. Ese actor se llama la firma del trabajador. Hoy el trabajador es quien va a decidir, ¿sí? Ante una segunda consulta o en el caso de la huelga que estuvo recientemente en el mismo estado, que pasó por tres consultas. Yo no sé qué vaya a suceder y como lo dije al inicio, no tengo esa fuerza moral para hablar de este conflicto, pero sí lo observo y creo que hoy el modelo de negociación colectiva ha cambiado porque con inclinaciones o con incidencias o con influyentismo, con ascendencias, con filias o con fobias, hoy como sea, pero las grandes decisiones colectivas pasan por la firma del trabajador, por el voto del trabajador. Coincido con los dos compañeros, contigo Alfredo, que la autoridad tiene que hacer gala de ser autoridad, que meta a los actores a una verdadera negociación y después empezar a hacer lo que se tenga que hacer. Pero primero hay que salvar el tema del conflicto de una huelga. Hay elementos que, aunque se han mencionado, pero no se han discutido, hay elementos de solidaridad internacional, ¿sí? Y estamos hablando también de una empresa que es multinacional. Entonces, todavía yo seguiría hablando del aquí y el ahora. No olvidemos a este nuevo actor en el mundo de las nuevas relaciones colectivas, en el nuevo modelo de relaciones laborales que se está gestando, que es la firma del trabajador en las grandes decisiones populares. Eso diría, Alfredo. Creo que tienes toda la razón y creo que me gusta mucho que estás hablando, sobre todo a futuro tenemos que empezar a hablar de un nuevo modelo de negociación.
que no lo hemos conocido, que no lo tenemos claro. Tenemos que hablar totalmente de un nuevo modelo de negociación, empresas y sindicatos, porque también nosotros no hemos hecho un poquito de lado, porque no tenemos la información, pero ¿qué papel están jugando también los abogados laborales externos? Donde ellos también hay que decir, oye, ¿y qué estás tú, qué papel estás jugando, qué estás aconsejando a la empresa? Porque también aquí es una parte importante. Lógicamente, en este momento no se puede conocer su opinión, es importante, pero aquí lo que decías es, en este nuevo modelo de negociación, y estamos hablando de la nueva ley, de cómo se estamos interpretando la Ley Federal del Trabajo, todos estos nuevos modelos, creo que nos quedó muy corto. Creo que nos falta una autoridad de veras, una autoridad con mayúsculas que nos ayude en estos conflictos. Me da la impresión de que el centro de registro y conciliación se está quedando corto, porque oye, pues yo ya nada más intenté conciliar, no hay conciliación y entonces ya te vas tú ya a lo que siga. Pero lo que bien dices, y creo que todos extrañamos, es, oye, ¿y dónde está esa autoridad? Esa autoridad que te decía, oye, este es un asunto de beneficio para México y esto nos afecta a muchos trabajadores, a miles de trabajadores. Entonces, alguien tiene que jugar ese papel y hasta ahorita no se ve quién vaya a jugar ese papel. Tal vez porque es difícil saber jugar ese papel, sobre todo ahorita en plena jornada electoral. Yo creo que hay una cuestión que debemos observar. Comentabas tú de la autoridad, la sensibilidad o no sensibilidad de los jueces. Pareciera que hay una desvinculación realmente, sí, desde el punto de vista sí la hay ahorita, entre el centro, en la conciliación en el centro y la vinculación con los jueces. Incluso el propio juez está multando al centro y está multando a los conciliadores, está haciendo cosas. Hay una desvinculación, creo que hay un problema en la conciliación en México, en este modelo laboral que coincido totalmente. Pero hablamos de la sensibilidad del juez de echar a un boleto, de declarar una existencia. Híjole, han archivado cada cosa que yo no tengo duda de que se aviente un boleto en archivar algo, sinceramente. ¿Qué va a hacer? No lo sé. No sé qué juez ni cómo esté el expediente porque no lo tengo a la mano. Pero sí me atrevería a decir, no podemos confiar en la autoridad jurisdiccional. Te lo digo sinceramente, ¿sí? Porque sus criterios, sus puntos de vista, los problemas laborales, no es como esta mesa, que tenemos una serie de experiencias, de hechos jurídicos, personales, incluso con diversas épocas y un modelo anterior, ellos no lo están viendo así. Habría que ver los elementos, pero nada más por abrirlo, que hay la posibilidad que el juez no tenga la sensibilidad y vea un simple expediente y vea una oportunidad de archivo, una oportunidad de tener un juicio, ve una oportunidad de declarar algo inexistente, sí la tienen, ¿eh? Sí me parece que lo pueden hacer. Independientemente, es un comentario personal, creo que lo pueden hacer por la experiencia que hemos tenido en diversos procedimientos que llevamos actualmente en materia federal, tanto en conciliación como en los juzgados, llevamos un buen número. Entonces, sí hay experiencias que pueden dar el traste con todo esto por no tener la sensibilidad del problema social que tú comentabas, del problema jurídico laboral, que no se puede tratar formalmente. Sí puede haber sorpresas negativas o positivas, pero extremas, ojo, extremas. Pueden hacer una cosa inconcebible. Yo creo que sí lo pueden hacer. Ojalá actúen razonablemente, den el tiempo prudente a las partes, manejen los tiempos, ¿verdad? Que es lo que se manejaba en otros momentos, los tiempos y las formas. Hoy hay una desvinculación para que se coordinen. El juez no permite que un conciliador le dé órdenes, ¿eh? Y un conciliador le tiene miedo a hablarle al juez. Te lo digo en serio, lo digo porque lo hemos visto en la práctica. Entonces, hay una desvinculación. Fíjate, la autoridad que está en medio del conflicto está así, incierta, y un juez insensible, no sé quién está en este momento, yo en el asunto, pero sí puede pasar esto, ¿no? Ojalá no suceda así, se tome la mejor decisión, pero la materia colectiva, en tratándose de este tipo de nivel ya de conflictos, está el problema en la solución de las partes. Ahí lo veo yo, que ahí está la verdadera solución de este tipo de problemas. Correcto, muy amable. Para finalizar este diálogo que no ha terminado, que tiene todo, me gustaría que cada uno de ustedes me diera uno o dos aprendizajes que pudiéramos compartir sobre este asunto para, digamos, con la sociedad.
Si eres tan amable, don Ángel, ¿qué dos cosas nos podrías dar tú como aprendizaje de este asunto? Yo comentaría estos dos factores. Uno, la necesidad de tener una conceptualización, una culturización del diálogo social. Diálogo social con carácter deliberativo entre las partes. Ya no es posible, hay un conflicto, se rompió esa cultura de diálogo social y no obstante, sigue la instancia de seguir dialogando y sacar acuerdos. Uno. Dos, tener el elemento de considerar el tema de la democracia de los trabajadores. Creo que el modelo de la nueva reforma laboral, que se llama democracia sindical, los sindicatos tenemos que aprender a tener contacto con los trabajadores, tener contacto real con las necesidades e inquietudes de los trabajadores para, si es que pretendemos seguir representándolos, tener el voto mayoritario, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pasar procesos de democratización real, todos los sindicatos. Y para las empresas se necesita la profesionalización de los recursos humanos con nuevas dimensiones de visión en sus procesos internos de reclutamiento, de selección, de armonías laborales, de todo, ¿sí? Y un segundo elemento bis, para no pasarme a los terceros, ¿sí? Es que todo mundo, todos los actores, empresa, sindicato, gobierno, debe entender que estamos en un proceso de la era digital que se llama inteligencia artificial. Hoy hay experimentos de autos, en el caso de que nos ocupa, de autos armados prácticamente al 100% con robots. ¿Y qué va a pasar con la mano de obra? Hoy los servicios en el caso del sector que yo conozco, del sector financiero, ¿sí? ¿Sí? Se están reduciendo los procesos y los servicios financieros. Hoy, hoy tenemos que prepararnos hacia las nuevas tecnologías y naturalmente entender y construir con diálogo social nuevos modelos de relaciones colectivas de trabajo. Esos serían mis comentarios finales. Gracias. Muchas gracias. Don Víctor, ¿qué dos aprendizajes nos podrías compartir sobre este asunto? Pues mira, Alfredo, creo yo que ya lo mencionaron ustedes, la falta de capacidad y profesionalización tanto del sindicato, sus asesores y por el lado de la empresa, ese desapego de ese asesor o asesores, no solamente de este movimiento, de gente que opina sin estar muy compenetrado con recursos humanos porque yo recuerdo hace muchos años, o desde hace muchos años me he dado cuenta que recursos humanos no necesariamente son abogados y las relaciones son bastante astutas de parte de ellos para controlar esos embates que a veces con las arengas de nos ofenden, nos reprimen y que un líder puede llegar a convencer momentáneamente, vuelvo a repetir, porque para mí, después de la votación de la gente, va a haber cambios. Van a ver si efectivamente con una huelga, si, con ausencia de conciliación, ¿sí? De sentarse de manera abierta, sin estar ocultando las cartas, ¿verdad? Porque yo como que veo que tras bambalinas hay algo más que están negociando y que no ha aceptado la empresa y evidentemente el sindicato está presionando. Es decir, yo no quiero hablar de gastos de huelga, de gastos de culturales y sociales, porque hay que ser realistas. Eso también el sindicato vive de ello, ha vivido toda la vida de ello, ¿sí? Entonces no podemos ocultar qué tras bambalinas desconocemos al día de hoy. Pero regreso al tema, la falta de capacidad tanto del sindicato como de la dirigencia de la empresa, ¿verdad? Sus asesores, creo yo que están dejando mucho que desear y miren que es un despacho de
pipa y guante, ¿verdad? Con mucha experiencia muchos de ellos, pero el día de hoy una huelga es un fracaso para todos, así nada más, es un fracaso para todos. Correcto. Gracias. Para que finalice el maestro Ricardo Espinosa, yo me gustaría dar nada más dos muy sencillos mensajes. El primero sería, ojalá pido una gran prudencia por todas las partes. Creo que cuando se ofenden las partes es bien difícil el poder reconstruir. Creo que en el caso del sindicato minoritario, qué difícil va a ser el decir, oye, una forma muy fácil que yo tengo de subir mis bonos es marcar todos los errores que hicieron ellos, porque yo no fui el responsable del asunto y voy a ganar puntos. Y yo diría, ay, 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 yo creo que ahorita es una etapa de tragársela todo y ser todos súper honestos y decir solidarios con el movimiento, solidarios con todos los trabajadores. Como bien decía Ángel, a final de cuentas ellos son los que han votado el asunto. Una huelga no es es la última solución que tienen los trabajadores, es el último escalón que tienen, no hay que perderlo. A nadie quiere una huelga, mucho menos los trabajadores. Y entonces yo lo que les pediría sería una gran prudencia y sobre todo en la sociedad que estamos como opinólogos, como bien decía Ángel, el tratar de ser prudentes y de ser cuidadosos en nuestros comentarios. Sí podemos marcar algunos errores, sí podemos tener algunas consideraciones, pero mantenernos atentos para decir, oye, tenemos que seguir aprendiendo mucho y dentro de lo que yo he aprendido es, ojo, estamos hablando de que debe de haber nuevos procesos laborales en todos estos asuntos de contratación colectiva. Maestro Ricardo, ¿nos puede dar sus dos opiniones finales, si es tan amable? Sí, sí. Mira, pero un minutito, un segundo. Nosotros Adelante. somos minoritarios y alguien pidió que jugáramos de esquiroles. Y la primera indicación que dimos, no, no somos esquiroles. Hay un medio trabajador y hay que ser solidarios, ¿verdad? Con tu política sindical y con tus argumentos sindicales hay que ser solidarios. Ya veremos después cómo nos vaya en la guerra interna, entre comillas, guerra de los sindicatos, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. No jugamos un papel esquiroles y no vamos a aprovechar desventajas, vamos a ganar ventajas. Estamos en un nuevo modelo laboral, pero yo veo dos cosas fundamentales para concluir mi intervención. La democracia no es suficiente para legitimar una huelga, no es suficiente para que tome. Muchas veces la mayoría puede votar y no tener la razón en la forma en que está votando. Es decir, hoy no nos vamos a meter en las tripas de este asunto, pero a veces la democracia no alcanza para tener la razón. Dos, creo que hay una autoridad que también no nos alcanza en la vinculación o desvinculación entre la conciliación y la jurisdicción, que están lejos de la realidad de los trabajadores en México. Y esto es lo que esta huelga nos va a dejar a nosotros, más allá si sirve de modelo que el 11, el 15, y que aguantamos un mes y que le ganamos a la empresa, o que si la empresa le ganó al sindicato. Creo que queda claro que la democracia no alcanza y que la autoridad puede ser rebasada en este asunto. Muy amable, pues les agradezco muchísimo su tiempo, sus valiosos comentarios y los convocaré próximamente a que tengamos una nueva reacción y como siempre, que tenemos nuestras reuniones, le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en nuestras reuniones y que todo sea por beneficio, sobre todo de los trabajadores que en este momento están sufriendo una huelga y esperamos que todo salga bien para ellos. Amén.